Hay que decirlo, no soy antivacuna, ¿no es cierto? Estamos con un fase 1 de un antiviral de amplio espectro y una patente en Estados Unidos que está acá, digamos, y que ustedes la pueden, digamos, seguir, etcétera. Y esto para evitar cualquier tipo de suspicacia cuando estamos hablando de un tema que es directamente relacionado con un virus, un coronavirus como el SARS-CoV-2. Bueno, a mí me gusta esta diapositiva, ¿ya? Porque en realidad estamos aquí hablando de dos estrategias de control, ¿ya? De la pandemia. Una estrategia basada en medidas restrictivas y vacunación masiva y otra estrategia basada en enfoque de riesgo. Y esto es un indicador duro, esto es mortalidad por millón, ¿ya? Aquí tenemos a Japón, por ejemplo, Bangladesh, comparado con la Unión Europea. También hay otros países de la Unión Europea que no implementaron una estrategia basada en enfoque de riesgo, por ejemplo, Suecia, es uno de ellos. Cuando comparamos estas dos estrategias, lo que nosotros estamos viendo ahí, por ejemplo, es cierre de fronteras, ¿no es cierto? Se cierran frente a brotes, una estrategia basada en enfoque de riesgo, abiertas, la vacunación y las medidas de protección están dirigidas a toda la población, en la estrategia basada en enfoque de riesgo es a la población de riesgo, la inmunidad natural no la considera y no fue considerada. En Chile, por ejemplo, no se habló de inmunidad natural, jamás se habló de inmunidad natural. En la estrategia, ni en los informes, ni en los comunicados de prensa que se daban diariamente sobre el avance de la epidemia. En cambio, en una estrategia basada en enfoque de riesgo, el muro de inmunidad natural en población de bajo riesgo es fundamental. Y estos son niños, adolescentes, adultos jóvenes, en el caso del SARS-CoV-2 y de coronavirus en general. Bueno, pasaportes de vacunación, pases de movilidad, restricciones a la movilidad, aforos, etcétera, ¿ya? La estrategia restrictiva obviamente la implementa, que es una forma, ¿no es cierto?, de inducir a las personas a que se vayan a vacunar, ¿verdad? Ese es el objetivo que tiene. En la estrategia basada en enfoque riesgo no. La idea es orientar, informar a la población, pero nunca coaccionar. ¿Por qué razón? Después lo vamos a ver, que este tipo de cosas en el tiempo es insostenible porque disminuye la confianza del público, ¿ya? En una herramienta fundamental que son las vacunas, y que las vacunas bien usadas van a tener buenos resultados. Y es lo que vamos a tratar de establecer acá. Las escuelas cerradas ante brotes, clases online, abiertas clases presenciales en la estrategia de enfoque de riesgo, etcétera, etcétera. En la profilaxis y el tratamiento temprano no se considera en general, no se consideró, no se habló, se censuró sobre el tema. Las guías clínicas, profilaxis como la vitamina D, el zinc, preparar a la población a enfrentar una pandemia, porque tuvimos como 2 semanas, entonces sabemos que tenemos muchas personas, muchos viejitos, muchas embarazadas que tienen déficit de zinc, déficit de vitamina D, que son fundamentales, ¿ya? En las metaloproteínas, por ejemplo, o que son fundamentales agentes reguladores del sistema inmunológico, y que yo creo que la doctora lo sabe mucho mejor que yo. Bueno, nosotros cuando uno está hablando de inmunidad natural, está hablando de distintos niveles de evidencia, ¿no? Aquí yo quiero referirme solamente a la evidencia que se fue acumulando. Cuando partió la epidemia no teníamos esta evidencia, no existía esta evidencia, ¿no? Pero con el correr de la pandemia comenzaron a surgir estudios que yo los clasifiqué en evidencia biológica, evidencia clínica y evidencia epidemiológica. Y la evidencia epidemiológica, ¿por qué la pongo al final? Porque es la que finalmente termina evaluando el contexto poblacional, ya la epidemia corriendo, ya miles y millones de personas afectadas, etc. En la evidencia biológica, tempranamente ya aparecieron estudios mostrando que había inmunidad de memoria ya contra SARS-CoV-2 8 meses después de la infección, por ejemplo,
Se detectaron también anticuerpos ultrapotentes contra SARS-CoV, ya en general, contra lo que más evaluaba, como bien expuso la doctora Acevedo, fue la spike protein, ¿verdad? Que fue lo primero que se evaluaba, ¿no es cierto? Y el RBD, la zona donde se une, digamos, el receptor del virus a las células humanas. Eh, Hubo también, ¿no es cierto?, varios estudios que mostraron que la inmunidad de memoria se retenía por largos periodos de tiempo. En la medida que fue avanzando la pandemia, se fue demostrando primero 8 meses, 6 meses, 12 meses, hasta 20 meses, que incluso ha llegado. Y como podemos ver también, los anticuerpos eran sobre múltiples epítopes, múltiples antígenos y múltiples epítopes. El riesgo de reinfección también fue biológicamente demostrado, ¿ya? Y aquí hubo una cosa muy importante. Se vio que el haber sido expuesto al coronavirus ancestral, o al fundador que le podemos llamar, ¿ya? El alfa, el primero que aparece, que es el que golpea más fuerte en general en una epidemia de virus respiratorio. Lo mismo ocurrió en el 2009 con la influenza, ¿ya? Se observaba que la inmunidad natural era cruzada contra múltiples variantes, ¿no es cierto?, de SARS-CoV en la medida que iban apareciendo. Y esto también es muy interesante, nos dice, oye, si tú has sido expuesto a COVID, ¿no es cierto?, vas a tener inmunidad cruzada, y como veremos después, eso fue, digamos, algo que hoy día ya está muy bien corroborado, confirmado, por la evidencia científica, al menos a nivel biológico. La evidencia clínica también mostró, ¿ya?, que en los estudios de cohorte de series de casos había un riesgo muy bajo de reinfección. Alrededor de, por ejemplo, en ese estudio del SIREN, 84%, en otro estudio en Marines de Estados Unidos, 82%, y se veían, digamos, ¿no es cierto?, claramente este fenómeno. En el gráfico, por ejemplo, ahí se puede ver cómo al principio, ¿no es cierto?, se ve este gran pic, ¿ya?, de la cohorte de individuos infectados, y luego se ve la cohorte negativa como comienza a infectarse, que es la línea roja. Y las reinfecciones son las líneas que están ahí, ¿no es cierto? Y se ven muy bajitas, como ustedes pueden ver, cercanas a cero. Otro estudio también en adultos jóvenes, ya sanos, mostró también que los seropositivos, ¿no es cierto?, prácticamente no tenían reinfecciones. Y eso es lo que están mostrando aquí estos gráficos de estos papers, en este caso publicado en el The Lancet. Otro estudio aquí en Italia, ¿no es cierto?, donde golpeó fuerte alfa, ya uno de los países donde hubo alta letalidad, ¿no es cierto?, sobre todo en ancianos, ¿ya?, y en ancianos institucionalizados, y vemos lo mismo, ¿no es cierto?, la infección, ¿no es cierto?, y vuelvo a la reinfección muy baja. ¿Qué nos está diciendo esta evidencia clínica? Nos está diciendo que la probabilidad de que usted se vuelva a enfermar de COVID, ¿ya?, es muy baja. ¿Y esto con qué tiene que ver? Con inmunidad adquirida naturalmente, como nos estaba mostrando la doctora hace unos minutos atrás. Aquí tenemos, por ejemplo, cuánto es la durabilidad de esta inmunidad, y en este estudio, que es de febrero del 2022, 20 meses. Es decir, tenemos una inmunidad adquirida, ¿ya?, que va a durar más de un año, y contando, ya llevamos 2 años. Entonces, por lo tanto, no solo estamos hablando de que vamos a tener una protección robusta, eficiente, sino que durable a lo largo del tiempo. Entonces uno ahí se puede preguntar, ¿es necesario vacunarme con tal frecuencia o con tanta frecuencia si yo ya he sido afectado por COVID?
Esa es una pregunta válida desde el punto de vista de la evidencia actual. Estoy de acuerdo. Hace un año atrás, un año y medio atrás, no contábamos con esta evidencia tan dura y tan robusta, pero hoy día sí la tenemos. Y bueno, la evidencia epidemiológica finalmente termina mostrando el mismo fenómeno. Termina mostrando, en todos los estudios epidemiológicos se mostró que las personas que habían tenido una infección por COVID tenían una alta protección contra reinfección. Estamos hablando de que los estudios varían entre un 80 a 100% en algunas de las cohortes epidemiológicas y estamos hablando de cohortes de miles de personas. Es decir, el riesgo de reinfección es muy, muy bajo. Ese es el estudio que ya mencionó la doctora Acevedo, un estudio de 2021 de Gassi, donde había un 13 veces mayor riesgo, digamos, de infección en pacientes vacunados comparados con aquellos que no estaban, digamos, vacunados. ¿Y qué nos dijo esto? Que las vacunas, y estos fueron los primeros estudios que mostraron que las vacunas no prevenían infección por SARS-CoV-2. Y lo mismo los otros estudios mostrando que nuevamente los individuos que habían sido previamente infectados tenían muy, muy bajo riesgo de reinfección. Hay otros artículos ahí muy interesantes. Las revisiones mostraron, ¿no es cierto?, en general lo mismo, ya las revisiones sistemáticas, y cuando ya tenemos este nivel de evidencia, estamos hablando del más alto nivel de evidencia. El más bajo nivel de evidencia es la opinión del experto, cuando no existen estudios directos. Y el más alto es cuando tenemos una revisión sistemática de estudios independientes que confirman un fenómeno que se está observando, ¿no es cierto? Y en este caso era la durabilidad de la inmunidad, 300 días, 212 días, como ya vimos, 20 meses, muestras enormes, así que por lo tanto uno podría concluir ya que la evidencia epidemiológica hoy día es robusta, apoyando que la inmunidad natural adquirida después de haber tenido una infección por el virus SARS-CoV-2 es elevada. Aquí tenemos los rangos de días, por ejemplo, ya en estudios de Dinamarca y en Estados Unidos. Este muro de inmunidad natural, entonces, para las personas reinfectadas, en la mediana de tiempo es alrededor de 277 días, las probabilidades de enfermedad grave en el momento de la reinfección fueron 0,12 veces, y la media es 90%, digamos, menos probabilidad de resultar en hospitalización o muerte. Es decir, estamos hablando de que la inmunidad natural es un fenómeno robusto y fundamental para el control de la pandemia. Es decir, tenemos que preguntarnos qué hubiese pasado si no decretamos lockdowns o cierres, no paralizamos las escuelas, ¿ya? Y dejamos que el virus se vaya expandiendo, ¿no es cierto?, en lo que es la población de riesgo. Bueno, eso yo creo que complementa ahora lo que es la primera parte de mi presentación y que responde a la primera pregunta. Como vemos acá, la evidencia epidemiológica, la evidencia clínica y la evidencia biológica acumulada con SARS-CoV-2 en diferentes poblaciones, estudios independientes, podemos concluir que estamos, ¿no es cierto?, frente a un fenómeno robusto, ¿no?, eficaz y duradero como inmunidad natural y por lo tanto fundamental para el control de la pandemia. Eso sería para la primera pregunta. Muchas gracias, doctor Koch.